El tema que veremos en esta ocasión, ya estamos dentro del título segundo de los distintos tipos de contratos de administraciones públicas, es el contrato de obras ya desarrollado, no simplemente como una definición de acuerdo al artículo 14 de la ley de contratos. Aquí ya vamos a explayarnos. Empezamos con las actuaciones previas al contrato de obras, que se encabeza con el artículo 231, el proyecto de obras. Sabed que antes de que se realice el proyecto de obras, tanto su realización como su aprobación, como su supervisión, como el replanteo, antes de todas estas operaciones es necesario que la administración o ente contratante realice un anteproyecto, pero de este anteproyecto no se nos habla hasta el artículo 34. Es decir, estamos hablando del proyecto de obras durante el 231, 232 y 233 y de pronto en el 234 nos enteramos de que el proyecto necesitaba previamente de un anteproyecto. Quiere decir que yo creo que el orden está un poco errado, ya que debería advertirse de la necesidad, exigencia del anteproyecto antes de hablar del proyecto. Bueno, se dice que, creo que ya lo he dicho, para la adjudicación de un contrato de obras se requiere la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo, y que en el supuesto de adjudicación conjunta, que conforme al 234 tiene carácter excepcional, bueno, pues la supervisión, la aprobación y el replanteo del proyecto es requisito imprescindible para poder ejecutar la obra. Aunque el contratista sea el mismo, si no se da por bueno el proyecto, no se ejecuta la obra. En el 233 nos habla del contenido del proyecto y de la responsabilidad derivada de su elaboración. Los proyectos deben contener al menos una memoria que describa el objeto de las obras, las necesidades a satisfacer, los medios más óptimos, planos de conjunto y de detalle, pliego de prescripciones técnicas particulares y administrativas, un programa de desarrollo que viene a ser un cronograma, referencias de todo tipo en que se fundamenta el replanteo de la obra para que luego se pueda llevar a cabo correctamente el replanteo de la obra. Y respecto de la responsabilidad, deciros que es responsable por un defecto en la ejecución de la obra quien está llevando a cabo la ejecución de la obra. Pero si el defecto fuere causa o la causa deviniere directamente de la redacción del proyecto, el responsable será quien redactó el proyecto. Ya habéis visto que puede ser la misma persona que ejecuta el proyecto o una tercera persona de acuerdo con la figura del 314 del contrato de servicios para la redacción de un proyecto de obras. El 234 nos habla de la presentación del proyecto por el empresario y todavía no se nos ha dicho que hay un anteproyecto antes. Bueno, la contratación conjunta, como yo decía anteriormente, tiene carácter excepcional, bien por motivos de orden técnico o bien por obras cuyas dimensiones excepcionales pues hagan aconsejable que la redacción del proyecto y la obra la ejecute la misma persona. En todo caso, y ya es aquí cuando se nos habla del anteproyecto, la licitación de este tipo de contratos requerirá la redacción previa por la administración o entidad contratante del correspondiente anteproyecto. Ya sabemos que debe haber un anteproyecto que dice que no obstante podrá limitarse a redactar las bases técnicas cuando la obra no tenga especial complejidad, en función del cual el contratista va a redactar su proyecto, porque ahora sí que el contratista ya sabe exactamente qué es lo que la administración o el ente están buscando, qué tipo de prestaciones pretenden que se les realice. Entonces, en función del anteproyecto, el contratista redacta el proyecto y lo presenta al órgano de contratación para que éste proceda a su supervisión, aprobación y replanteo. Ya hemos dicho que la supervisión no siempre. Sí se observarán defectos en esta primera fase antes de entrar a la supervisión, aprobación o una vez ya entrada en la supervisión y aprobación, pues se puede requerir al contratista para que subsane y no se le tenga por desistido o por inadmitido al procedimiento de licitación. El 235 nos habla de la supervisión de proyectos y aquí es donde aparece el umbral de los 500.000 euros en función del cual, si se sobrepasa en los contratos de obra,
la supervisión corresponde a una unidad de supervisión de proyectos, que es una unidad de carácter técnico, y no al órgano de contratación. Se supone que por la complejidad o por la entidad de la obra. Si no llegara al umbral de los 500.000 euros, la supervisión también la podrá realizar el órgano de contratación. Bueno, pues una vez, tampoco lo dice, pasa directamente ya al replanteo, se nos habla aprobado el proyecto. Una vez que esta unidad de proyectos emite informe positivo o el órgano de contratación decide que el proyecto es adecuado, emite resolución de aprobación del proyecto. Ya tenemos 3 de las 4 fases que conllevan las actuaciones previas, que eran, recordad que eran la redacción, la supervisión, aprobación y el replanteo. Bien, ya hemos visto la redacción, que la hace el contratista y la presenta el contratista. Ya hemos visto la supervisión, que depende de la cuantía, la realiza una unidad de supervisión técnica o el órgano de contratación. Ahora, en función de esta supervisión, el órgano de contratación determinará la aprobación del proyecto de obra. Ya tenemos la aprobación y nos queda el replanteo. Bueno, ¿qué es el replanteo? Pues se dice que ha aprobado el proyecto. El replanteo puede consistir o consistirá en comprobar la realidad geométrica del terreno, en comprobar la disponibilidad del terreno. Esto significa en comprobar que realmente el titular registral del terreno es quien va a ejecutar la obra, o bien no es el titular, pero el titular del terreno se ha estipulado por un convenio o bien por un acuerdo que le cede el terreno. Y también se comprueba la existencia real del terreno, porque a veces no existe. De acuerdo, pasamos ya a la ejecución del contrato. Esta era la última de las actuaciones preparatorias. Aquí ya se cierra el expediente, ya tenemos el expediente de contrato y por ende pasamos a la ejecución, cuya primera actuación es la comprobación del replanteo, que consiste en las mismas actuaciones que el replanteo, pero de esta se levanta un acta que tendrá el efecto de ya empezar a computar plazos a partir de este levantamiento de acta. Acudirán en principio las partes y el efecto principal es que la obra debe comenzar, la comprobación del replanteo debe realizarse necesariamente en el plazo máximo de un mes desde que se formalizó el contrato. Si se demora injustificadamente este plazo de un mes desde la formalización del contrato por causa imputable a la administración pública, puede ser incluso causa de resolución del contrato. Respecto de la ejecución y responsabilidad del contratista, bueno, pues la ejecución de las obras se realizan de acuerdo a lo dispuesto en los pliegos, al proyecto y las instrucciones que determine el director facultativo. Y la responsabilidad ya lo hemos dicho, si se trata de un defecto en la ejecución, responde quien está ejecutando. Si se trata de un defecto en la ejecución por causa del proyecto, pues quien redactó el proyecto. Y si se trata de un defecto en la ejecución por una orden del director facultativo, las responsabilidades del director facultativo, o sea, de la administración contratante. Vamos a ver el 240, que nos habla de las certificaciones y abonos a cuenta, que es el tema del pago. ¿Cómo se pagan las obras? Bien, pues a efectos de los pagos, la administración contratante emitirá mensualmente una certificación de pago dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, en el que, si se han realizado todas las prestaciones correspondientes a ese mes en tiempo y forma, se emite certificación de pago que se le entrega al contratista, en virtud de la cual el contratista ya tiene un título que equivale a una deuda liquidada, vencida y exigible contra la entidad contratista. El plazo de pago para una vez emitida la certificación, no lo dice aquí, lo dice en el otro contrato, pero ya os lo cuento yo, es de 30 días, si no se incurre en morosidad comercial. Bien, bueno, pues ya hemos visto el tema de las certificaciones, es decir, que tienen la condición de abonos a cuenta
y después se hará la certificación final, ahora lo veréis, y la liquidación. Sección tercera, modificación de los contratos de obra. Los contratos de obra se pueden modificar, ya habíamos visto los artículos 203 a 207. Aquí se nos dice que el régimen de modificaciones es el 206. Recordad que el 206 lo que nos decía es que la modificación es obligatoria siempre, porque la administración la va a realizar con el contratista o sin el contratista. Pero la modificación se va a realizar siempre, por lo cual es obligatoria. Pero veamos el papel que tiene el contratista aquí. Si la modificación estaba contenida en el pliego, artículo 204, el contratista está obligado a realizar la modificación conforme a lo determinado por el órgano de contratación. Si no estaba prevista artículo 205 o no estaba prevista en los términos que se le solicita artículo 205, el contratista, si el importe de la modificación supera el 20% del precio de adjudicación del contrato, podrá negarse a realizar la modificación y en ese caso la administración o el órgano contratante tienen la posibilidad de contratar con un tercero o de resolver el contrato, pero en este caso no habría ninguna penalidad para el contratista, de acuerdo con lo dispuesto en el 211.1g. Se dice que el precio, no obstante, si hubiera un incremento o una introducción de unidades de obra, será fijado por la administración con audiencia previa del contratista. Y es aquí cuando se dice que, bueno, puede optar en contratarlas con otro empresario o resolver el contrato. Aunque esto también ocurre cuando supera el umbral del 20%, de acuerdo al 206 que él lo dice primero. ¿Cómo se tramitan estas modificaciones? Bueno, pues es el director facultativo el que entiende que se necesita esta modificación. Esta modificación se traslada, esta necesidad se traslada al órgano de contratación, se redactará la modificación del proyecto y después se pasará a la supervisión y aprobación de la correspondiente modificación. No hace falta el replanteo. A partir de aquí pasamos al cumplimiento del contrato de obras, 243, recepción y plazo de garantía. Se dice que cuando la obra o todas las prestaciones del contrato de obras estén realizadas en tiempo y forma, es decir, esté cumplido el contrato, bueno, pues se entregará a la administración pública o al órgano de contratación. El director facultativo asistirá a este acto, también un facultativo designado por la administración, el director facultativo y el contratista asistido de un facultativo también si lo estima pertinente. No lo dice aquí, pero también debe acudir el interventor, asistido en su caso del técnico que entienda de cuestiones de obra. A partir del levantamiento de este acta de recepción hay un plazo de 3 meses para emitir la certificación final de pago, que no la liquidación del contrato, porque la liquidación del contrato no se produce hasta que se extingue el plazo de garantía. Entonces se emite la certificación final, que le será abonada al contratista, a cuenta de la liquidación del contrato previsto en el plazo que se contenga en la ley y en los pliegos. Si las obras se encuentran en buen estado, pues se darán por recibidas, se levanta acta, de lo contrario se entenderá que debe haber modificaciones o subsanaciones, se le concederá un plazo y no cumplidas las modificaciones en este plazo, se podrá conceder otro plazo improrrogable o sencillamente declarar resuelto el contrato. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares, atendiendo al tipo de obra, no pudiendo ser nunca inferior a 1 año, salvo casos especiales. Se refiere a contratos que per se, por su propia naturaleza, no tengan periodo de garantía. Por ejemplo, prospecciones en el terreno para buscar agua o cosas de ese tipo que por sí mismas no tienen periodo de garantía. Dentro del plazo de los 15 días anteriores al cumplimiento de la garantía, el director facultativo revisará la obra. Si todo está conforme y no ha habido ningún desperfecto en la obra ni ningún vicio oculto, pues en este caso
el director facultativo emitirá informe positivo y ahora sí se procede a la liquidación del contrato. De aquí saldrá un saldo resultante, bien a favor o bien en contra, y ya queda extinguida en principio la responsabilidad del contratista porque se ha extinguido la garantía. Y digo en principio, pero no del todo. Pasamos al artículo siguiente, que es el 244, que nos habla de la responsabilidad por vicios ocultos. Esto es una figura del derecho civil, que nos dice que si la obra se arruina o sufre deterioros dentro de los 15 años desde el acto de recepción, coincida o no este periodo con el plazo de garantía, el contratista, quien ejecutó la obra, será responsable por estos vicios ocultos. Estos vicios ocultos se responderá de ellos en principio con la garantía definitiva si todavía se tiene, porque está todavía en plazo de garantía la obra, y si no, directamente mediante el ejercicio de una acción civil. La acción para exigir esta responsabilidad prescribe a los 2 años a contar desde que se produzcan o manifiesten dichos daños, y ahora sí que, transcurrido el plazo de 15 años, queda eximido el contratista de todo tipo de responsabilidad. Resolución del contrato de obras. ¿Cuáles son las causas de resolución? En principio, las generales de la ley, que son las del 211, más la demora injustificada en la comprobación del replanteo, recordemos que era de 1 mes desde la formalización del contrato, la suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 4 meses, la suspensión de las obras una vez iniciadas por plazo superior a 8 meses por parte de la Administración, o el desistimiento. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Pues en virtud de la causa tendremos unos efectos distintos. En principio, la resolución del contrato lo que dará lugar es a la comprobación, medición y liquidación de las obras, para ver en qué condiciones se encuentran y determinar el saldo resultante, y también a quién se le imputa la culpa de la resolución. Si la causa fuera la demora injustificada de la comprobación del replanteo, como esto es una operación que tiene que llevar a cabo el órgano de contratación, el responsable es el órgano de contratación. El contratista tiene derecho a una indemnización equivalente al 2% del precio de adjudicación, IVA excluido. Supongamos que la causa es el desistimiento por parte de la Administración antes de iniciar las obras, o una suspensión antes de iniciar las obras por un plazo superior a 4 meses. En este caso, la indemnización será del 3% del precio de adjudicación. Pero supongamos ahora que las obras ya han empezado y la Administración desiste o suspende por un plazo superior a 8 meses. En este caso, lo que tendrá derecho el contratista es al 6% del precio de adjudicación en concepto de beneficio industrial por las obras dejadas de realizar. Y con esto completamos el contrato de obras.